Esta mañana, tiempo de México, ya de noche en Pekín, se inauguraron los Juegos Olímpicos de Invierno. Y bueno, han sido unos juegos que han sido boicoteados por muchos líderes del mundo, es decir, no van a asistir ni a la inauguración ni a la clausura. Sí estuvo ahí el presidente ruso Vladimir Putin, entiendo que estuvo también el primer ministro de Pakistán, pero no muchos más, no muchos mandatarios más. Y pues esto tiene mucho que ver con el tema de los derechos humanos en China, y esto lo vamos a platicar con nuestro compañero y amigo Andrés Oppenheimer. Querido Andrés, ¿cómo estás? Hola Pascal, buenos días, gusto en saludarte. Pascal, efectivamente tú lo has dicho, el tema de los derechos humanos está muy, muy presente en estas Olimpiadas en China. Y la gran pregunta, mi gran pregunta, Pascal, es si el Comité Olímpico Internacional no merecería una medalla de oro a la cobardía en estas Olimpiadas por no preguntar nada, por no decir nada sobre el tema de los derechos humanos en China. Y la medalla de plata, si hubiera este tipo de medallas a la cobardía o al silencio cómplice, tendría que ir al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que aparentemente está allí en la inauguración de los Juegos Olímpicos, eso por lo menos es lo que dice la prensa de China, va a estar con el presidente chino o el dictador chino, si quieres, Xi Jinping, en un banquete inaugural esta noche. Como tú recién decías, Pascal, varios países, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia, Dinamarca, Japón, varias de las democracias más grandes del mundo, han decidido hacer un boicot diplomático. O sea, no van a boicotear las Olimpiadas, están yendo, están mandando a sus atletas, pero no van a ir los presidentes para mandar una señal de protesta a las violaciones a los derechos humanos de la minoría de los uigurs, de los tibetanos y de otros grupos étnicos y religiosos en China, como así también la creciente supresión a las libertades civiles en Hong Kong. Pero bueno, el Comité Olímpico no dice, esta boca es mía, ni siquiera ha hecho un gesto. Y algunos presidentes, como el presidente de Argentina, Ecuador, Pakistán, Arabia Saudita, han ido, están allí para la inauguración, o sea, no solo haciendo caso omiso del boicot diplomático, sino de alguna manera dándole legitimidad y un golpe propagandístico, o sea, un apoyo propagandístico al presidente chino, que por supuesto quiere mostrar a su propia población su nivel de popularidad a nivel mundial. Mi opinión, Pascal, bueno, yo entiendo que sería mucho pedir, no sería muy realista pedirle a países eh, como Argentina o como Ecuador que condenen en este momento, que aprovechen la situación para denunciar la falta de derechos humanos en China, o son países que dependen de China, es su primer socio comercial. Eh, y también entiendo que el Comité Olímpico Internacional, ya no podemos exigirle, como le están exigiendo muchos grupos de derechos humanos, que, o sea, que tome una posición política. Al fin y al cabo, las Olimpiadas son un esfuerzo de paz, de confraternidad, pero acá hay una incongruencia total, Pascal, porque el Comité Olímpico sí se ha metido muchas veces en política. En las Olimpiadas de Sudáfrica de 1964, o sea, boicoteó, no permitió la participación de Sudáfrica. Y ahora, eh, en la actualidad, el Comité Olímpico incluyó cláusulas de derechos humanos en sus contratos para hacer las Olimpiadas del 2024 en París y en su contrato con Milán, con la ciudad de Milán en Italia, para hacer las Olimpiadas del 2026 en Italia. Pero con China no se meten. O sea, con París sí, con Milán sí, Sí. pero China hay mucha lana o vaya a saber qué. Pero bueno, para hacer mostrar las dos caras de la moneda, Pascal, lo que dice el Comité Olímpico es que esa decisión de poner cláusulas de derechos humanos se hizo en el 2017, se decidió en el Comité Olímpico en el 2017, y el contrato con China para estas Olimpiadas se había hecho antes, por lo tanto, dicen ellos, no se pudieron incluir cláusulas de derechos humanos. Bueno, suena un poquito como una excusa, pero en resumidas cuentas, Pascal,
mi análisis de todo esto es que, como te decía recién, no se le puede pedir quizás a los países que denuncien, por lo menos en este día, porque sería una provocación, Ujú. a su principal socio comercial. Pero por lo menos podrían haberse quedado en casa, ¿no? ¿Qué necesidad había de ir ahí? ¿Qué necesidad tiene el secretario general de las Naciones Unidas de estar ahí hoy y darle este apoyo político a un país que está siendo criticado por todas las organizaciones de derechos humanos del mundo? Y además, No solo, no, situaciones muy documentadas. El caso de la población musulmana del occidente del país, ¿no? sí, y de Tibet, y de Hong Kong, y Sí, varias otras. sí. Entonces acá ha habido, por eso digo, Pascal, que habría que dar una medalla de oro a la cobardía, al Comité Olímpico Internacional y al presidente, al secretario general de las Naciones Unidas y a varios de estos presidentes que están asistiendo a la ceremonia inaugural de estos Juegos. Pues vamos a ver finalmente cómo se desarrollan, pero pues no hará nada, pienso yo, por cambiar el récord en materia de derechos humanos del país. Es simplemente un compás, ¿no? En el que se le permite a China pues, abrir su escaparate al mundo, pero no creo yo que a futuro vayan a cambiar mucho las cosas, querido Andrés. Pascal, yo tampoco creo que vayan a cambiar mucho, pero sí creo que es necesaria la presión, porque Sí. si tú no presionas, si tú no mantienes este tema vigente, no, normalizas las violaciones a los derechos humanos. Y entonces, ¿qué vas a decir cuando violen los derechos humanos a grandísima escala en México o en cualquier otro país? Pues sí. O sea, los derechos humanos son universales. Si tú no pones el grito en el cielo cuando los violan en una parte, estás abriendo el camino para que los violen en tu propio país. Querido Andrés, muchas gracias. Gracias por el comentario. Gracias, Pascal. Hasta siempre. Ahí está Andrés Oppenheimer, lo puede usted escuchar todos los viernes en este espacio. Son las 9 de la mañana, hemos ya llegado a la mitad del programa, tenemos prácticamente 2 horas por delante con mucha información todavía que compartir con usted. Lo invito nuevamente a que me comparta su opinión, dígame qué piensa de esta primera emisión, qué piensa de los temas de interés público, de los que estamos hablando aquí este día, @Beltrán del Río en Twitter, / Beltrán del Río en Facebook, son las vías de comunicación con el programa. Y también le recomiendo mucho que siga a Grupo Imagen en las redes sociales. Imagen Radio está en Twitter como @imagen_MX. Por cierto, en esa cuenta, además de darle a usted información permanentemente a lo largo del día, para que siempre tenga el pulso correcto de la información, ahí subimos los contenidos, ahí se suben los contenidos que vamos generando en este espacio y los diferentes espacios de Grupo Imagen. @imagen_MX en Twitter. Y en Twitter también está el periódico de la Vida Nacional, lo encuentra como @Excelsior. Voy a una pausa y regreso de inmediato. No se vaya.